Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Espero que su semana esté siendo maravillosa, esté siendo llena de bendición. Muchísimas gracias por esos mensajitos que me han estado mandando. Les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De verdad, son una bendición grande en mi vida. Y por favor, síganme dejando aquí abajito en los comentarios qué petición tienen, qué es lo que ustedes necesitan que nosotros estemos orando como familia. Vamos a estar orando por ustedes, pero recuerden que es el Señor quien está obrando. Nosotros no hacemos nada, nosotros solamente somos un instrumento de Dios. Así que este día vamos a estudiar la palabra de Dios como siempre. Acuérdense su libretita, su pluma, pero lo principal, su palabra. Aquí está lo principal, la palabra de Dios, para que veamos qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día. En este día quiero preguntarte cómo te sientes, cómo está tu vida, cómo ha sido esta semana, si se te ha hecho un poquito difícil la semana. Así que vamos a empezar este estudio. Acuerden que yo no te vengo a hablar de religión. Te vengo a hablar simplemente de la verdad, de la palabra de Dios. Al igual tú puedes estar leyendo tu Biblia, al igual tú puedes estarte alimentando de la palabra. Porque es importante que nosotros nos alimentemos todos los días con la palabra. Así que cuando alguien venga y nos quiera decir tal vez una mentira, nosotros estamos sabiendo cuál es la verdad de la palabra. Hoy vamos a estudiar Lucas. Hoy Lucas nos va a ver qué nos va a decir Lucas hoy. Va a ser Lucas 8, del 40 al 48. Del 40 al 48 vamos a estudiar. Lucas 8, del 40 al 48. Así que vamos a estudiar. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Amén. Pues la palabra de Dios dice así. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias, sin que nadie pudiera sanarlas. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo hecho, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar de inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Wow. Tremenda palabra nos da el Señor en este momento. De verdad que muchas veces Dios nos habla de diferentes formas. Muchas veces somos necios al querer realmente escuchar la voz de Dios. Lo digo principalmente porque a veces sinceramente no escuchamos y no entendemos que solamente Dios es nuestro sanador para sanar nuestras heridas espirituales, para sanar nuestras heridas emocionales, para llenar ese vacío que a veces nosotros sentimos. De verdad que Dios habla de muchas formas. De verdad te invito en verdad que sigas leyendo tu palabra a diario, a que apuntes en tu libretita qué es lo que Dios te habló, qué fue lo que te llamó la atención de la palabra, qué fue lo que el Señor te quiso decir en esta palabra, o tal vez tengas una duda, una pregunta, y claro, con gusto pónmela en los mensajes y con gusto te ayudo a descifrar qué es lo que el Señor te quiere decir en esa palabra. Tal vez el Señor no nada más te habla a ti, me habla a mí, porque el Señor nos habla de diferentes formas. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Vamos a leer del 41 al 44. Así que dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo,
pues todo estaba esperándolo. En eso llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y la multitud lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercaba por detrás y le tocó el borde del manto y al instante su hemorragia cesó. Entonces, imagínense, si nosotros cuando vamos a los pies de Cristo, como les he dicho en varios de nuestros videos, cuando estamos estudiando, porque la palabra yo la sigo estudiando con ustedes, aquí lo que yo entiendo es que nosotros estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Porque dice, Jesús regresó y la multitud quería verlos, todos los rodeaban. Imagínense en este tiempo, si estuviera Jesús ahorita aquí con nosotros, y que supiéramos las maravillas que Jesús hace, si supiéramos cómo Jesús sana, si supiéramos cómo Jesús perdona, si supiéramos cómo Jesús nos da bendiciones a manos llenas, yo creo que también nosotros estaríamos en esa multitud, ¿no? Estaríamos esperando ver a Jesús, tocar a Jesús, que Jesús sanara nuestras heridas, que Jesús sanara nuestras enfermedades, que Jesús nos perdonara nuestros pecados. Entonces, imagínense, había un hombre llamado Jairo que era jefe de la sinagoga. ¿Se imaginan? O sea, era jefe de la sinagoga. Pero él aún así creía lo que Jesús podía hacer. Creía que Jesús podía sanar a su hija. Imagínense si nosotros tenemos nuestros hijos enfermos y sabemos que hay un buen doctor. Sabemos que un doctor puede operar a nuestra hija o puede darle un buen tratamiento a nuestra hija. Nosotros vamos a hacer lo imposible porque ese doctor mire a nuestros hijos, porque ese doctor ve a nuestros hijos, trata a nuestros hijos. Ahora imagínense este hombre que tenía poder, ¿verdad? Poder. Fue a humillarse delante de Jesús para que fuera a sanar a su hija, porque estaba muriendo. Entonces así debemos de ser nosotros en cualquier situación, en cualquier momento. Si tienes dolor dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, si en este momento estás pasando una situación económica difícil o una enfermedad, no sé cuál sea el problema que en este momento tú estés pasando, tal vez depresión, tal vez estás pasando ataques de ansiedad, ataques de pánico, no lo sé. Lo único que te puedo decir es, ven a los pies de Cristo. Dile, Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, perdóname. Señor, lléname de tu presencia. Señor, llena ese vacío que hay dentro de mi corazón. Así hay que humillarnos como Jairo lo hizo. Él vino a la presencia de Dios creyendo lo que él podía hacer por su hija. Así nosotros vamos a venir a la presencia de Dios creyendo lo que Dios puede hacer en nosotros, creyendo que Dios puede sanarnos, creyendo que Dios puede restaurarnos, creyendo que Dios puede perdonar nuestros pecados, proveer para nuestra familia. Debemos de creerlo todo momento. Imagínense una mujer con una hemorragia de 12 años. Imagínense cómo estaba la pobre mujer. Si muchos de nosotros cuando estamos en nuestros tiempos, ¿verdad?, de mujer, nos sentimos fatal, sentimos debilidad, sentimos dolor, todo. Ahora imagínense 12 años estar con una hemorragia. Porque esta mujer ya había ido con doctores tras doctores. Esta mujer ya había buscado que alguien la ayudara, pero no hallaba quien la ayudara. Hasta que escuchó de Jesús de Nazaret y dijo, yo voy a ir porque creo que me va a sanar. Yo voy a ir. Pero había tanta gente que estaba apretando a Jesús. Había tanta gente que no se podía ni ver a Jesús, me imagino, en ese entonces. Pero esta mujer dijo, yo lo voy a hacer. Imagínense ahora nosotros en este tiempo, cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo puede estar en este momento aquí conmigo, puede estar en este momento ahí contigo, puede estar en este momento en otro lado, porque es un Dios donde está en todos lados, es un Dios que escucha todas oraciones. No necesitas esperar que alguien ore en ese momento para poderle decir tu petición. Dios escucha todas las peticiones, Dios escucha todo momento.
Solo es de que tú lo creas. Solamente es de que tú aceptes realmente lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y que creas que en el momento que tú dices, Señor, sáname, Señor, levántame, cree lo que el Señor va a hacer. Cree realmente que el Señor te va a levantar. Cree realmente que el Señor te va a proveer para tu trabajo. Cree realmente que el Señor va a proveer alimentos para tu casa. Pero créelo. Pero muchas veces nosotros somos bien indecisos. Porque venimos a Jesús y decimos, Señor, sáname. Señor, yo creo que tú me vas a sanar. Pero vuelves a agarrar la enfermedad para atrás. Vuelves a decir, ay, pues no sé si Dios me va a sanar. Es que no miro mejoría. Nosotros cuando le pedimos a Dios queremos que sea así, rápido, rapidito. No. Tiene que ser un proceso. Yo creo que si tú se te antoja comerte un flan o comerte, no sé, un pan, yo no sé de qué parte me estés viendo, pero a la mayoría sé que son de México, se te antoja comerte una torta de tamal o se te antoja comerte unas quesadillas. No creo que en ese instante cuando dices, ay, se me antojaron unas quesadillas, en ese instante se te van a aparecer las quesadillas. Tienes que hacer el proceso, que es, a lo mejor tú ya compras la masa hecha, pero tienes que hacer la masa, ¿verdad? Tienes que preparar lo que le vas a meter adentro a tus quesadillitas. Tienes que deshebrar el queso. Tienes que hacer las quesadillas. ¿Para qué? Para que cuando tú te sientes a comer esas quesadillas que se te antojaron, tú tuviste que hacer un proceso. A lo igual Dios hace con nosotros. Cuando tú le dices, Señor, provéeme un trabajo, el Señor está trabajando. Pero tienes que poner de tu parte. Seguir buscando porque estás creyendo que Dios te lo va a proveer y tal vez en el trabajo siguiente que vas a pedir trabajo, tal vez te den ese trabajo con una buena paga. ¿Por qué? Porque tú le dijiste, Señor, provéeme un trabajo, pero estás creyendo que en cualquier trabajo, tal vez fuiste a 5 o 6 trabajos y tal vez no te hablaron. Pero vas a ir al día siguiente y vas a seguir aplicando y vas a seguir aplicando. ¿Por qué? Porque estás creyendo que Dios te lo va a proveer. Y Dios no te va a proveer un trabajo mediocre. Dios te va a proveer un trabajo donde tengas una buena paga, donde tengas un buen sueldo. Cuando Dios te dice, te voy a sanar, tienes que pasar ese proceso, pero estás creyendo que Dios te va a levantar, estás creyendo que Dios te va a sanar. Si tú dices, Señor, yo te entrego a mis hijos y vas a dejar que el Señor haga ese proceso, pero no vas a sentarte y vas a decir, pues ya se los entregué a Dios, que Dios se encargue. No, tú vas a seguir orándole a Dios, tú vas a seguir clamándole a Dios. ¿Por qué? Porque estás esperando que Dios obre tu vida. Eso es lo que tú estás esperando. Estás creyendo lo que Dios va a hacer. No nada más te sientes y decir, Señor, yo estoy esperando que me bendigas, pero no hagas nada. Tienes que pasar un proceso. Al igual esta mujer pasó ese proceso. Ella estuvo buscando ayuda. Pero créanme que si ella en el instante que ella empezó a tener esa hemorragia y le hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo escuché de un señor que se llama Jesús, que está en este momento en la sinagoga o que está en este momento en Jerusalén. Dice que sana enfermedades. Créanme que en ese instante esa mujer se va a la sinagoga o se va a Jerusalén o se va donde tiene que estar para buscar a Jesús. Pero ella empezó a buscar un proceso porque no conocía a un Jesús. Ahora en este momento tú conoces quién es Jesús. Tú conoces quién es tu Dios. Y sabes que tienes que ir directo a tu Dios y decirle, Señor, provéeme ese trabajo. Señor, provéeme sanidad. Señor, libera mi casa. Señor, provéeme alimentos. Pero cree. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos como un granito de mostaza, el Señor va a obrar. De verdad te lo digo. Soy una persona, en verdad, que si te estoy diciendo las cosas es porque yo lo he vivido. Créeme, yo era una persona sinceramente enfermiza de todo. Hasta por salir a respirar el aire yo ya me andaba dando asma. Hasta por comerme una manzana. Se me subía bastante el azúcar.
Era algo tremendo, en serio, una depresión tremenda, unos ataques de ansiedad tremendos, unos ataques de pánico tremendos. En mi vida de verdad era tremendamente horrible, porque no conocía realmente a mi Dios, porque no conocía realmente a Jesús, no le daba la oportunidad a Jesús que viniera a mi vida, me quitara esa venda de coraje, esa venda de odio, esa venda de rencor. Pero en el momento en que yo decido dejar que Jesús obre en mi vida, el Señor empezó a obrar. Y como te lo digo, no nada más dije, Señor, sáname, Señor, quítame estos ataques de ansiedad. No, el Señor me llevó a un proceso que yo tenía que pasar. Y ese proceso, no te voy a decir que no, sí fue doloroso, porque había momentos en que venían esos ataques de ansiedad y sentía yo que me moría y yo decía, ¿dónde está Dios? Dios estaba a mi lado. Dios me decía, vamos caminando juntos. Es un proceso que tienes que caminar. Tienes que limpiar tu espíritu. ¿Para qué? Para que también tu espíritu esté limpio y físicamente te sientas mejor también. Déjame decirte que en este momento, sinceramente, gracias a Dios tengo ya que va a ser para 4 o 3 años que no me dan ya ataques de ansiedad así como me daban. Ya no sé lo que es un ataque de pánico. Sinceramente, el azúcar, ahorita lo más que un azúcar me sube es 107, cuando me subía casi a 300, ahorita me sube nada más 107. ¿Pero por qué? Porque también Dios me proveyó cómo cuidarme. Dios me dijo, cambia la alimentación. Empecé a tomar suplementos, empecé a tomar cosas que me estaban ayudando a mi persona. Empecé a hacer esos cambios y fue difícil porque después de estar comiendo comida china, porque después de estar comiendo pastelitos, porque después de estarme yo ahora sí que yo misma haciendo daño, porque yo decía, Señor, sáname, pero no dejaba de comer pastelitos, no dejaba de comer cosas que yo sabía que me estaban haciendo daño, más que nada cuando eres diabética. Pero en el momento en que tú dices realmente, Señor, sáname, es un proceso que tienes que llevar, es un cambio de alimentación que tú vas a hacer y el Señor va a estar obrando, el Señor va contigo, porque no nada más cambió mi físico, sino cambió mi vida espiritual. Me enseñó a caminar, me enseñó que cuando tengo problemas tengo que ir poco a poco caminando con Él, creyendo lo que Él va a hacer. Porque no creo, mira, esta manzana, no creo que se haya nacido. Tuvo que ser un proceso. Esta manzana tiene sus semillitas adentro. Entonces me imagino que las mismas semillitas, si tú las entierras, tú vas a ir haciendo ese proceso. Les vas a ir regando agua, les vas a ir echando su abono, vas a ir, ¿verdad?, haciendo todo el proceso que se tiene que hacer, porque pues, perdónenme, yo no sé cómo se siembra esto, pero me imagino que le pones su abono, vas y le riegas agua cada tercer día, no lo sé, y poco a poquito va creciendo el arbolito. No va a salir el árbol con la manzana, pero poco a poquito va creciendo el árbol, ¿cierto? Y entonces si tú sigues regando ese árbol, el árbol va a crecer, y cuando crece el árbol, te da fruto. ¿Qué es esto? Así somos nosotros. Si nosotros creemos lo que Dios va a hacer en nosotros, nosotros vamos a tener fruto. Así esta mujer, cuando tocó el manto de Jesús, esta mujer creyó. Vamos a leer del 45 al 48. Dice, ¿quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. ¿Se imagina? O sea, Jesús sentía cuando de él salía poder. Jesús sentía. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Porque Él, de verdad, Él vino a dar su vida por nosotros. Imagínate esta mujer queriendo ya, cómo ella sintió
en ese instante la sanidad, ¿verdad? Porque pasó un proceso de 12 años y cuando conoce a Jesús dice, yo creo que Jesús me va a sanar. Pero ¿qué pasa? Dicen que ella no se podía levantar. Ella se arrastró, imagínate, arrastrando, empujando a la gente. ¿Cuántos pisotones no recibió? ¿Cuántas patadas no recibió? Pero ella creyó. Ella dijo, lo voy a tocar. Entonces cuando ella miró que Jesús ya se iba, dijo, no lo voy a alcanzar. Entonces me imagino que ella lo que hizo fue aventar la mano y alcanzó a tocar el manto, porque dice, alcanzó a tocar el manto, o el borde del manto. O sea, el borde. Imagínate. Wow, ¿no? Y ella en ese instante sintió esa sanidad. Y tal vez ella dijo, no se va a dar cuenta. Pero sabes una cosa, mismo Jesús dijo, he sentido que de mí ha salido poder. Poder. Entonces imagínate cuando la mujer, con miedo de que me va a regañar ay, ¿qué me va a decir? Cuando no conoces realmente quién es Jesús, ¿verdad? Y Jesús escucha la explicación que esta mujer le dio. Jesús escucha la historia, el sufrimiento que esta mujer le dio. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha sanado. Imagínate que Jesús nos esté diciendo en este momento lo mismo. Hija, hijo, tu fe te ha sanado. Hijo, hija, tu fe te ha dado ese trabajo que tanto anhelabas. Te ha dado alimentos para tu mesa. Te ha proveído lo que tú necesitas. Pero solamente es que tengamos fe, solamente es que creamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Seamos como esta mujer, creer lo que Dios va a hacer en nosotros. Luchemos por tocar ese borde del manto de Jesús, para que Jesús se vuelva a nosotros. Es lo que Él quiere, que nosotros le pidamos. En la palabra de Dios dice que todo el que Él pide se le dará, y que todo el que toque se le abrirá, porque Él es nuestro Padre. La palabra de Dios dice que un padre no le va a dar una víbora a su hijo cuando le pide un pan. Ahora mucho menos nuestro Padre Celestial que está en el cielo nos dará a nosotros una víbora, aún siendo pecadores. Dios proveerá para nosotros, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Cuando tú dices creo, empieza a trabajar creyendo que Dios te va a proveer. Cuando tú dices yo quiero un trabajo mejor, busca, sigue aplicando en cualquier trabajo. El Señor va a tener ese trabajo donde te van a dar ese pago que tú necesitas. Pero cree, pero no nada más busques a Jesús por necesidad. Búscalo también para que te sane espiritualmente, para que te abra tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, para que compartas su palabra. No necesitas tener una religión para compartir la palabra de Dios. No necesitas tener un título para compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente ahorita en este momento que necesita una palabra de ánimo. Hay mucha gente que necesita un Dios te bendiga. Hay mucha gente que necesita, déjame orar por ti. Una palabra de consuelo. Hay mucha gente que ahorita en este momento es lo que necesita. Por esta pandemia que estamos pasando. Por estas situaciones que estamos viviendo. Realmente a mí el Señor me ha hablado grandemente en esta palabra. Muchas veces, a veces también yo dudo a veces que Dios me va a proveer, dudo que Dios a veces está a mi lado. Aún yo sabiendo de la palabra, aún creyendo yo en el Señor, hay momentos en que vienen mis ojos cerrados, mis oídos tapados. Pero recuerdo, Señor, tú estás conmigo, y en ese momento digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, perdóname, estoy dudando que estás a mi lado. Dame fuerza, dame fortaleza. Y el Señor lo hace, el Señor te provee. En verdad, amiga, amigo, cree lo que Dios va a hacer en tu vida. Cree lo que Dios quiere para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Realmente Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos como esta manzana. Quiere que demos ese fruto. Yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero tocar tan solo el manto de Jesús. Así el borde. ¿Te imaginas qué maravilloso es sentir esa sanidad? ¿Te imaginas qué maravilloso es sentir que tocaste a Jesús? En ese entonces tú tenías que buscar dónde andaba Jesús. En qué ciudad andaba Jesús. Pero en este tiempo, cuando Él dio la vida por ti, dio la vida por mí, porque nos ama, aun siendo pecadores, dio su vida para pagar tus pecados, para pagar mis pecados. Ahora no tenemos que ir a Nueva York, no tenemos que ir a México, no tenemos que ir a Guatemala, no tenemos que ir a El Salvador. Ahora simplemente en tu casa puedes doblar rodilla y ahí está Jesús. En este momento Jesús está a nuestro lado. En este momento tan solo, Señor, sáname. Señor, restáurame. Él está escuchándote. Porque esta mujer tuvo que ir a buscarlo. Pero Jesús en este momento está donde sea. Dios está en todo lugar. Tenemos un Dios maravilloso. Simplemente es de que tú lo creas. Cree lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Si en este día alguien no te ha dicho lo valoroso que eres, lo eres. Si en este día nadie te ha dicho gracias por todo ese trabajo tan fuerte que haces, gracias. Gracias por proveer para tu familia. Gracias por cuidar a tus hijos. Si nadie te ha dicho gracias porque estás trabajando duro, porque quieres lo mejor para tus hijos, gracias. Sigue adelante. No te dejes caer. Sigue adelante. Vas a lograrlo con la ayuda de Dios. Si nadie te ha dicho te quiero, Dios te dice en este momento te quiero. Si nadie te ha dicho te extraño, Dios te está diciendo en este momento que te extraña. Mujer, eres hermosa. Eres una joya para Dios. Créelo. Y estas palabras no las tomes de mí. Son palabras que tu Padre te quiere decir. Que eres una mujer amada, una mujer valorada. Eres la niña de sus ojos. Varón, no te sientas menos. Varón, si nadie te ha dicho en verdad lo importante que eres, lo eres, varón. Usted es el pilar de su casa también. De verdad que usted provee para su familia duamente, trabaja fuertemente. Gracias por eso, varón. El Señor lo va a bendecir porque usted está tomando el papel de cabeza como le corresponde. Y el Señor va con usted y el Señor lo va a cuidar. De verdad este estudio ha sido maravilloso para mí. A mí me ha hablado grandemente. En verdad, como se los dije hace rato, yo quiero ser como esa mujer. Quiero tocar el borde de manto de Jesús. Porque sé que me hacen falta muchas cosas todavía. Yo quiero que el Señor me sane espiritualmente, que el Señor me levante, que el Señor me restaure espiritualmente. Pero tengo que creer y tengo que seguir en ese proceso de seguir aprendiendo, porque nunca voy a dejar de aprender. Y tengo que buscarlo más. Y tengo que buscarlo más, como lo dijimos en los estudios pasados. No lo voy a soltar hasta que Él me bendiga. No voy a dejar de buscar a Jesús hasta que Él me bendiga. Y aún así me bendiga, no lo voy a soltar. Y aún así Él me provee, no lo voy a soltar porque quiero que todos conozcan de ese Dios hermoso, que todos conozcan de ese Dios maravilloso, del cual mi corazón está enamorada, del cual yo sé que tengo un Dios tremendamente maravilloso. Así que espero que este estudio ha sido de bendición para tu vida. De verdad le pido a Dios que te bendiga, le pido al Señor que provee todo lo que tú necesitas, le pido al Señor que provee alimentos para tu casa, le pido al Señor que te provee ese trabajo que tú necesitas, le pido al Señor que te dé la sanidad física, la sanidad espiritual, le pido al Señor que camine contigo, que sea tu lámpara en todo momento. Recibe en este momento la bendición de Dios. Recíbela grandemente.
Los cubro con la sangre de Cristo Jesús. Le pido al Señor que ninguna enfermedad toque tu casa, toque tu hogar, toque tus hijos, tu familia. Le pido al Señor que esta semana sea llena de bendiciones para tu vida. Si tienes alguna petición, si tienes alguna oración que necesitas que nosotros estemos orando por ti, alguna necesidad, déjame en los comentarios. Si no quieres escribir aquí abajito en los comentarios, puedes buscarme en mi página de Facebook. Estoy como Isabel Coronado. Mándame, muchos de aquí son amigos míos ya en el Facebook. Mándame un mensaje. Mándame un mensaje y claro que vamos a estar orando por tu petición. Y no nada más voy a orarla en ese instante, voy a estar orando hasta que tú me mandes un mensaje. Mi petición fue contestada, porque yo creo lo que Dios va a hacer en tu vida. En verdad eres una joya valiosa para Dios. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida, porque lo fue para mí. Espero verte pronto en el próximo video. Que tengas una hermosa semana maravillosa. Gracias por siempre estar conmigo en esos estudios, de verdad que han sido de bendición para mi vida. Espero que hayan sido de bendición para la tuya. Y vamos a seguir aprendiendo juntos. Así que le pido a Dios que te bendiga. Nos vemos para el próximo video. Bye bye.